La palabra de Dios dice así en Mateo capítulo 1, verso 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en esta tarde, y quiero que veamos esta porción y vamos a ver algunos otros versículos de los evangelios. El título del mensaje en esta tarde es, ¿qué clase de padre desea Dios para nuestros hijos? ¿Qué clase de padre desea Dios para nuestros hijos? Y quiero que veamos de estos versos que hemos leído varias características en la vida de José, que vemos en la vida de José, que deben ser parte de la vida de todo padre aquí presente en esta tarde. Supongamos por unos momentos que Dios el Padre tuviera que escoger a un hombre para cuidar a su hijo. ¿Qué clase de hombre escogería Dios? Supongamos que él iba a necesitar a un hombre que jugara el papel de padre para su único hijo. ¿Qué clase de hombre escogería Dios? Bueno, la verdad es que no tenemos que suponer nada, ya que esto pasó o fue exactamente lo que pasó cuando nuestro Señor Jesucristo vino a nacer en esta tierra. Dios el Padre no solamente escogió a una muchacha virgen para que jugara o tuviese el papel de madre de su hijo aquí en la tierra, pero también escogió a un hombre, a José, para que fuera el padrastro de su hijo. Y es interesante que el Señor escogió una madre y también terrenalmente a un padre. Y quiero decir que en verdad, hermanos, cuando un niño crece, cuando un niño nace, es siempre mejor que nazca y que crezca en un lugar donde haya una madre y un padre. Déjeme decir a las hermanas que están solas y que por una razón u otra usted no tiene un hombre en esa casa. Déjeme decirle que usted debe orar y pedirle a Dios de tal manera que Él reestructure su familia y su casa con un hombre que sea como este hombre que vemos en esta porción, como José. En verdad, este hombre José, hermanos, tuvo que haber sido un hombre extraordinario para ser escogido por Dios como el hombre que humanamente hablando tomaría el papel de padre en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos hombres habían en la tierra en aquel tiempo? No sabemos. Pero de todos los que hubieron, de todos los hombres que estaban vivos en aquel día y en aquel año en el cual el Señor decidió que su hijo iba a nacer, de todos ellos escogió a José. De todos hombres en la historia de la humanidad que Dios pudo haber escogido,
de todos los hombres como Abraham y como Isaac y David y Salomón y todos estos grandes hombres de la Biblia, entre todos ellos escogió a un solo hombre, a José, para que fuese el padre terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Mucho se dice de María, pero recuerde que el que se encargó de criar a aquel niño, el que recibió en sus manos al Creador del cielo y de la tierra, el que recibió en sus manos al Dios en carne fue José. Y es interesante que fue José, un hombre llamado José, que lo recibió cuando él nació, y fue un hombre llamado José que lo enterró después de su muerte. Pero fue José a quien Dios le dio la responsabilidad de criar a su hijo. Fue a José quien Dios le dio la responsabilidad de protegerlo y de proveer para aquel santo niño que nació. Fue José a quien Dios le dio esa responsabilidad. ¿Qué clase de padre desea Dios para nuestros hijos? Les someto, queridos hermanos, y cada uno de nosotros que somos padres, estamos aquí, que Dios quiere que nuestros hijos tengan la clase de padre que Él escogió para su propio hijo. Dios desea que nuestros hijos tengan la clase de padre que su Hijo Jesucristo tuvo aquí en la tierra. Así que Dios no solamente escogió una buena mujer, o podríamos decir la mujer más adecuada para ser la madre de su hijo, pero Él también escogió a el hombre más adecuado para jugar el papel de padre en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué escogió Dios a José? ¿Qué clase de hombre fue José que al ver Dios su vida, él dijo en su mente y en su corazón, este es el hombre adecuado para criar, para cuidar, para dirigir, para instruir a mi hijo? ¿Qué vio Dios en la vida de José que de todos los hombres lo escogió a él y le dio la responsabilidad de ser el padrastro de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué clase de hombre fue Josué o José? Bueno, veámoslo rápidamente en esta tarde. José, en primer lugar, hermanos, fue un hombre justo. Lo primero que la Biblia nos dice acerca de este hombre es que él fue un hombre justo. Versículo 19 dice, José, su marido, como era justo. La palabra justo significa recto, significa virtuoso. Y también significa uno que guarda la ley de Dios. Fue un hombre que a través de su vida, lo que él más deseaba era de guardar la ley, la palabra de Dios. A través de los evangelios vemos que este hombre, lo vemos a él cumpliendo al pie de la letra lo que Dios había establecido en la ley de Moisés. En la ley de Moisés vemos muchas cosas con respecto a un padre y con respecto a su hijo, especialmente el hijo primogénito. En el libro de Lucas, el capítulo 1, no lo tiene que buscar, más adelante usted puede leerlo. Pero en ese capítulo encontramos a José circuncidando al niño, no en el 5º día, no en el 6º día o en el 7º, sino en el 8º día, como estaba escrito en la ley. Vemos a José también presentando al niño, después que los días de la purificación de María se habían cumplido, lo vemos a él presentando al niño en el templo en Jerusalén, así como la ley lo había dicho. Más adelante en el mismo capítulo vemos a José ofreciendo el sacrificio que fue establecido por Dios en la ley, así como Dios lo había establecido. Lo vemos a él estableciendo o sacrificando el sacrificio exacto que Dios había pedido cuando un niño varón, el primogénito, era presentado. José fue un hombre justo, fue un hombre recto ante la presencia de Dios. Pero fue esta característica, esta virtud que lo llevó a tener un gran conflicto en su vida.
cuando se dio cuenta que María, su prometida, en sí ya su esposa, porque en el tiempo de los judíos y en la tradición judía, cuando uno se comprometía, eso era como si ya se había casado. Lo único que había pasado es que no se había consumado el matrimonio. Pero regularmente eran unos de 10 a meses a un año de compromiso, y el hombre iba y trabajaba y preparaba la casa y todo lo que su esposa iba a necesitar. Y durante ese tiempo él se da cuenta que María estaba embarazada. Y José sabía que en la ley estaba escrito, estaba estipulado que cualquier mujer que salía embarazada, ella y el hombre, antes de casarse, tendrían que ser apedreados por el pueblo. La Biblia dice en el versículo 20, miren lo que dice allí: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La Biblia nos dice que él estaba pensando en esto, pensando en esta situación. Mi prometida está embarazada y yo no fui. Y si la gente se da cuenta, ¿qué va a pasar? La Biblia dice, y pensando él en eso, en el versículo 19 dice que no quería infamarla. Pero la palabra pensando, allí en el versículo número 20, se usa solamente 3 veces en el Nuevo Testamento y significa traer a la mente, meditar o deliberar. En otras palabras, José estaba teniendo una discusión consigo mismo con respecto a lo que iba a hacer, ya que sabía muy bien lo que la ley decía. Esto me trae a la segunda característica de José. ¿Qué clase de hombre desea Dios? ¿O qué clase de hombre buscó Dios para que fuese el padrastro de su hijo? ¿Qué clase de hombre fue José? José fue, en segundo lugar, un hombre tierno. Él no solamente fue un hombre justo, él fue un hombre tierno. Y voy a poner estos 2 puntos juntos en un momento, solo escuchen. La Biblia dice en el versículo número 19 que él no quería infamarla. La palabra significa hacer un espectáculo público. Cuando ellos agarraban a una mujer y un hombre en adulterio o en fornicación, los llevaban a la puerta de la ciudad y ahí todos los hombres agarraban piedras, y no estoy hablando de piedritas chiquitas, estoy hablando de piedras, y los apedreaban a ambos. La Biblia nos dice que aunque él era justo, él era recto y su meta era de agradar a Dios y hacer lo que la Biblia decía y lo que Dios había establecido en su palabra, él la amaba y no quería infamarla. No quería causarle ningún mal porque la amaba. Y viéndose en esta situación, decidió que lo mejor sería de dejarla secretamente. Voy a hacer un divorcio, voy a hacer una separación secreta. En este verso 19 vemos, hermanos, un tremendo balance en la vida de este hombre. Era justo y a la misma vez tierno. Era recto y a la misma vez cariñoso. Era estricto, pero a la misma vez era amoroso. 2 cosas en la vida de este hombre en el mismo capítulo o en el mismo versículo nos es presentado. Déjeme decir que muchas veces nosotros como padres somos buenos para establecer las reglas, pero somos bien pésimos en demostrar ternura, amor y cariño hacia nuestros hijos. Somos buenos y para poner reglamentos y para caer con mano dura y con mano fuerte, pero somos lentos y tardos para demostrar cariño, amor y ternura, aún hacia aquellos que son nuestros propios hijos. No sé por qué razón, pero hemos caído en el error de pensar que lo único que nuestros hijos necesitan es que le apliquemos la ley sin ninguna muestra de misericordia. La ley decía, ella tiene que ser apedreada, él lo sabía, pero la misericordia le decía, pero tú la amas, no puedes hacerle tal mal.
Y así que vemos estas dos características jugando y las dos jugando la una contra la otra. Al escoger a un padrastro para su hijo, Dios escogió a José, un hombre justo y a la misma vez tierno en su carácter. Y note que fue, querido hermano, que fue en esa ternura, o fue a través de esa ternura, que José llegó a no cometer el grave error de dejar a María. Porque si hubiese sido un hombre como la mayoría de nosotros, que caemos con mano dura de un solo, el mismo momento que él o que ella le había dicho o le hubiera dicho a él, estoy embarazada, lo hubiera dejado. Hubiera corrido a los ancianos de la ciudad y les hubiera dicho, aquella mujer ha sido infiel y tenemos que agarrarla, tenemos que apedrearla, y el mismo día lo hubiera hecho, pero el hombre era tierno. Yo no sé de dónde agarramos nosotros, hermanos, esta creencia de que un hombre no tiene que demostrar cariño y no tiene que demostrar amor, especialmente hacia nuestros hijos. Y no nos hagamos, porque todos aquí lo hemos hecho. Amén. Bueno, algunos lo están pensando, pero yo sé que así somos. Así somos. Ley, ¿verdad? Somos el Antiguo Testamento, pero note que aún Dios tiene el Antiguo Testamento donde está la ley y en el Nuevo Testamento donde está la gracia. Amén. Rápidos para caer. Pero fue para caerle encima al muchacho por algún mal, alguna falta. Pero fue durante esa ternura, fue durante ese tiempo donde él estaba pensando, él estaba deliberando, ¿qué hago? ¿Qué hago? Fue durante ese tiempo donde el hombre recibió la dirección de Dios. Oh, hermanos, cuántas malas decisiones nos ahorraríamos nosotros con nuestros hijos y nuestras hijas si fuésemos tiernos en nuestra manera de ser con ellos. Amén. Por lo menos las hermanas deben decir amén. Algunas lo creen. Muchos padres han llevado a sus hijos a la ira porque siempre fueron ley o siempre somos ley y nunca somos gracia. Siempre somos ley y nunca misericordia. Siempre somos ley y nunca gracia. Tremendo. Dios escogió a este hombre. Y en el mismo versículo, en el primer versículo donde el hombre es mencionado y donde se nos comienza a hablar de su carácter, nos da las dos primeras características de este hombre. Él era justo, pero era misericordioso. Era recto, pero era tierno a la misma vez. Esa es la clase de padre que Dios escogió para su hijo. Escuche este versículo, Proverbios 16:6, escríbalo por ahí. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Muchos de nosotros, y déjenme decir que aún algunas madres también por ahí son de manos duras. Muchos somos buenos para agarrar a palos y a golpes al hijo o a la hija cuando hacen algo indebido, pero somos tardos para demostrar misericordia, para demostrar gracia, para demostrar ternura hacia ese niño o niña pecador o pecadora. Amén. No se me pongan tan callados, hermanos, ¿ok? No se preocupe, el restaurante no va a cerrar ahorita. Va a estar abierto todo el día. Esa gente va a hacer dinero hoy, no se preocupe. Tardos para la misericordia. José fue un hombre que amaba la rectitud, pero cuando había una falta, él también amaba la misericordia y la ternura. Le hago esta pregunta: ¿qué clase de padre es usted? ¿Tenemos nosotros este balance en nuestra vida y en nuestra manera de tratar a nuestros hijos? ¿Sabía usted, querido hermano, usted que es padre, que no necesariamente tiene que reaccionar con mano fuerte, con una fajeada por ahí, cada vez que sus hijos o su hija hace algo indebido? No necesariamente tenemos que agarrarlos a golpes todo el tiempo, hermanos. Sí, yo sé que la Biblia dice que la vara
¿verdad? La vara quita la necedad, que la vara aparta la necedad y la rebeldía del muchacho. Y sí, la vara es para la espalda del necio, yo entiendo eso, pero vemos que la palabra de Dios nos dice también que no debemos llegar al punto donde le causamos a nuestros hijos ira. Y muchas veces lo hacemos porque no somos tiernos. Parece que pensamos que si le muestro a este ternura, si lo abrazo un día, si le doy un beso, si le hago algo, se va a aprovechar de mí. ¿De dónde sacamos eso? ¿Sabe que la razón por la cual usted y yo nos acercamos más a Dios, nuestro Padre Celestial, es porque Él es bueno con nosotros? Y no porque Él nos anda castigando todos los días. Amén. Yo no sé usted, pero ya lleva tiempo que Dios no me castiga a mí. Hay algunos de ustedes que, mire, hace tiempo Dios debió haberlo hecho y usted está sentadito ahí todavía. Es la misericordia de Dios. En Romanos Pablo nos dice que es la bondad de Dios que nos lleva a arrepentirnos y acercarnos a Él. Usted sabe que las abejas se atraen más con miel que con sal, ¿verdad? Lo mismo es en nuestra familia, en nuestros hijos. De vez en cuando sería bueno usar de misericordia, ya que ella es una de las dos maneras, como dice Proverbios 16:6, de tratar con el pecado, con misericordia y verdad. Él era justo, pero era tierno. Él era recto, pero a la misma vez era misericordioso. Y no corrió a decirle a los ancianos, esta es una fornicaria, una adúltera, vamos a apedrearla. No, el hombre no hizo eso. Calmado. Trató con misericordia. José entonces fue un hombre recto, fue un hombre tierno, pero también vemos en la vida de este hombre, hermanos, que él fue un hombre obediente. Ahora, el ser justo o ser recto, el ser obediente van mano a mano. Pero la Biblia hace un énfasis en la manera como este hombre obedeció. José fue un hombre que amó y practicó la rectitud. Siendo un hombre justo y recto, su rectitud se demostró en su vida diaria al obedecer la palabra de Dios. A todo padre le gusta, le encanta la rectitud. Yo no sé usted, a mí me encanta que todo esté, mire, pero vaya usted a ver si las cosas están todas así. No. Y en su casa tampoco, no se haga. En su casa tampoco. A todo hombre, a todo padre le gusta y desea ser obedecido. Pero no todo padre practica la obediencia en su propia vida. La Biblia dice aquí en Mateo capítulo 1, versículo 24, después que el ángel le habla, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 y se va a dar cuenta que en 4 diferentes veces, 4 veces a José se le dijo que hiciera algo y él lo hizo. 4 veces el ángel le habló, recibió dirección de parte de Dios y las 4 veces él hizo lo que se le había dicho. Lo que Dios le mandó a hacer por medio del ángel, este hombre lo hizo. Así como usted, querido padre, cuando usted habla, desea que sus hijos le obedezcan, ¿verdad? Porque, hey, muchacho, ya usted hasta grita como mujer ya la 4ª y 5ª vez, ¿verdad? Y después viene aquel ahí arrastrando los pies como si es que no hay urgencia. ¿Qué pasó? Hey, ¿no me escuchaste las primeras 10 veces que te hablé? Sí, pero es que estaba cansado. O estaba mirando el partido, haciendo algo. ¿Sabe que así como usted, como padre, desea ser obedecido, así también tenemos un Padre Celestial en el cielo que desea que nosotros le obedezcamos a Él? Es increíble, hermanos, como nosotros como padres deseamos rectitud en la vida de nuestros hijos, deseamos obediencia, pero en nuestra vida no la demostramos a nuestro Padre Celestial. Dios también desea tener hijos obedientes, tener hijos que obedezcan sus reglamentos, su palabra. Somos buenos para dar reglas, pero no somos buenos para seguirlas, ¿verdad?
No se preocupe, yo sé que nos está cayendo duro a todos. Yo fui el que escribí el mensaje, a mí también me pegaron, así que no se preocupe. ¿Es usted obediente a su Padre Celestial? Al escoger al hombre que cuidaría de su hijo Dios, de su hijo, Dios escogió a un hombre que no solamente amaba la justicia, pero uno que la practicaba diariamente en su vida. Un hombre que al mirarlo la gente le decían, este hombre es recto, y lo vemos por la manera que obedece la palabra de Dios. Lo vemos, como le mencioné, en Lucas se nos dice que él hizo lo que Dios le mandó. Aquí en Mateo 4 veces se nos dice que él obedeció. ¿Es usted un padre obediente? Hablamos de hijos obedientes y cómo queremos a todos un hijo obediente, que cuando le dice a usted aquel, brinca, aquel no le pregunta a usted por qué, sino solamente le pregunta, ¿cuán alto quieres que brinque, papi? Amén. No, usted quiere un hijo que no le ande renegando, que no le ande discutiendo de nada aquí. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué no le pides a otro que lo haga? No, usted quiere un hijo que le obedezca lo que usted diga. ¿No cree usted, querido hermano, padre de familia, que Dios quiere lo mismo de su vida? Sí, Él lo quiere también. Si usted no puede obedecer a Dios, un Padre perfecto, el Padre perfecto, ¿por qué espera que sus hijos lo obedezcan a usted siendo imperfecto? Si usted siendo padre, si nosotros siendo padres no podemos obedecer a nuestro Padre Celestial, quien es bueno, dice la Biblia, quien es perfecto, quien es amor, quien es verdad, quien es luz, y podemos seguir. Si nosotros no podemos obedecerle a Él, ¿por qué nos molestamos cuando nuestros hijos no nos obedecen a nosotros? Pero aún así esperamos obediencia. Al ver la vida de José en estos primeros 2 capítulos de Mateo, vemos que su obediencia tuvo ciertas características, fue pronta. El ángel le habló y la misma noche se levantó y se fue. Fue pronta. Su obediencia fue exacta. El ángel le dijo, vete a Egipto. Él no le dijo, vete allá al Sinaí. Él no le dijo, vete allá a otro país árabe. Él le fue explícito, él fue claro y le dijo, vete a Egipto y quédate allá hasta que yo te diga, no hasta que tú quieras, no hasta que llegue el verano porque ya se va a poner caliente la cosa en todo ese desierto, no, tú te vas a quedar hasta que yo te diga. Su obediencia fue pronta, su obediencia fue exacta, su obediencia fue completa. Él no regresó hasta que el ángel no le apareció y le dijo, vuelve una vez más. Y aun cuando llegó a Canaán o a Palestina una vez más, a Israel, el ángel se le apareció y le dijo exactamente dónde tenía que ir, y él fue a ese lugar. Su obediencia fue pronta, fue exacta y completa. ¿Qué clase de obediencia hay en nuestra vida? Wow, qué bueno sería que todos nuestros hijos nos obedecieran prontamente, exactamente y completamente. Qué bueno sería, amén. Que cuando usted le diga, saca la basura, que no la deja a medio camino. ¿Le ha pasado una vez a usted eso? ¿Le ha pasado que usted sale y usted sabe que le dijo a aquel, saca la basura? Y la sacó, sí. Pero usted parece que, no sé, ¿verdad? Hay que ser bien explícito con algunos de estos. Saca la basura de la casa y llévala y ponla dentro del basurero. Pero nosotros entendemos que si la va a sacar de la casa, tiene que ir a meterla al basurero, ¿verdad? Pero aquel solo vino, la agarró y la puso a medio camino. A mí me lo han hecho, que lo han escondido detrás de un árbol que está aquí atrás. Y seguro que usted también se lo han hecho. ¿Qué clase de padres desea Dios para nuestros hijos? Él desea padres como el que Él escogió para su propio hijo. Padres que sean justos, padres que sean tiernos, padres que sean obedientes a su palabra. Esa fue la clase de hombre que José fue. Sigamos adelante, vemos otra característica en este hombre. Mire el versículo 25. No sé si alguna vez usted ha leído este versículo y se ha puesto a pensar lo que este versículo nos está diciendo. Pero mire lo que dice el versículo. Dice que recibió a su mujer en el verso 24, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús.
Ahora, pastor, ¿cómo que no la conoció? ¿Quién se casa con una mujer que no conoce? Bueno, vieron algunos en la Biblia que se casaron con mujeres que no conocían y les fue mal. Pero aquí no está hablando de que no la conocía, no que María, ¿cómo se llama usted? María, ay, qué bonito ese nombre, hermanita, déme la mano. No fue así la cosa. Cuando habla de conocer, cuando un hombre conoce a una mujer en la Biblia, está hablando de la relación física, de la relación sexual. Estaban casados, ¿verdad? Ya llevaban tiempo comprometidos, ¿sí? Ahora él la recibió ya como su esposa, está viviendo en la casa de él. Pero recuerden, la mujer está embarazada. Y la Biblia dice que él no la conoció. Él no tuvo relaciones físicas con ella hasta después que el niño nació. Regularmente las mujeres necesitan unas 4 a 6 semanas para que su cuerpo vuelva una vez más a recuperarse. 9 meses embarazada, mes y medio, así que 10 meses y medio, 11 meses, imagínese usted. Teniendo una esposa, él teniendo derecho como esposo, no la tocó. No tuvo relaciones con ella. Y la Biblia hace un énfasis en eso por 2 razones. Primero, para que nadie anduviera diciendo por ahí, no, fue hijo de José. Fue hijo físico de José. No, la Biblia dice claramente que él no la conoció. Nunca tuvo nada que ver con ella sexualmente. Nada. Este hombre, hermanos, no solamente fue justo, no solamente fue tierno y obediente, este hombre fue un hombre que estaba en control de sus pasiones carnales. La mayoría de hombres estamos una semana lejos de nuestra esposa y andamos como leones rugientes buscando a quien devorar. ¿Sí o no? No se hagan. Y las mujeres también. Mi esposa me ataca a mí. ¿Usted la vieron? No. Ay, ya me va a matar. Y ya no voy a... Me van a tener que llevar a comer a alguien. Pero así es, ¿verdad? ¿Sí o no? Hermana, él sale por 2 días de la casa y usted ya cuando viene se le tira encima. Muchachos, váyanse afuera a jugar. Sálganse. Usted está llamando a una niñera. ¿Cuánto me vas a cobrar? 100 a la hora. Está bien, vámonos. ¿Verdad? Es algo natural, hermanos. ¿Ok? Es natural. Pero note que la Biblia dice que no la conoció. 11 meses, digamos. 11 meses. Viviendo juntos. 11 meses. El hombre tenía control de su carne. El hombre tenía control de sus pasiones carnales. Hoy en día, lamentablemente, muchos hijos y hijas están creciendo sin un padre en el hogar porque ese padre se fue de la casa con una mujer o le fue infiel a su esposa con 2 y con 3 mujeres. Y lamentablemente los hogares están siendo destrozados y están siendo destruidos porque la mayoría de hombres no tienen control sobre su propia carne y sus deseos carnales. Imagínese usted 11 meses durmiendo al lado de la mujer. Pero el hombre no hizo nada. La Biblia nos dice que cuando se casaron no la conoció hasta después que dio a luz. Esto es algo tan importante, especialmente en la sociedad que vivimos hoy en día. Lo primero que Satanás atacó cuando ya la creación estaba hecha fue la familia. Específicamente la relación matrimonial. Y Satanás continúa en este día, hermanos, él sigue haciendo lo mismo, sigue atacando la familia, sigue atacando la relación matrimonial y sobre todo, especialmente en esta sociedad que vivimos, sigue atacando al hombre. Hermana, si usted cree que es fácil ser un hombre, sería bueno que usted caminara en los zapatos de su esposo por un día. Y no estoy diciendo que ser madre es fácil también, porque ustedes tienen que vivir con nosotros. Pero en este mundo lleno de inmoralidad, en este mundo lleno de tanta sexualidad, es difícil. Y este hombre, teniendo así toda la oportunidad y todo derecho, el hombre pudo controlarse. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo
Y nosotros como hombres debemos cuidarnos también y saber controlar las pasiones de la carne. ¿Cómo se puede lograr esto? Primero, esté atento a la palabra de Dios. Hay hombres que caen en pecados sexuales porque no están escuchando la palabra de Dios. No la están leyendo, no la están estudiando, no la están meditando, no la están aplicando en su vida. Y cuando vienen a la iglesia se quedan bien dormiditos. Nadie se está durmiendo ahorita, no se preocupe. Solo le estoy diciendo. Esté atento a la palabra de Dios. Segundo, apártese de lugares peligrosos. Amén. Hay lugares donde hombres cristianos no deben estar yendo, hermanos. Usted, mire, hay muchos lugares donde no debemos ir a meternos. Apártese de lugares peligrosos, apártese de personas peligrosas, de otros hombres que la mente y sus pensamientos solo están en el basurero, sensual, si me entiende la expresión. Están metidos en perversidad continuamente. Ahora una pregunta, ¿no fue esto lo que José hizo? Si usted nota, esas son las tres cosas que él hizo. Él escuchó la voz de Dios. El ángel le habló 4 veces. Él hizo lo que Dios le dijo. Escuchó la voz de Dios. Segundo, él dejó Belén. ¿Por qué se fue de Belén? ¿Porque lo botaron del hotel donde estaba? No. Se fue porque Belén llegó a ser ahora un lugar peligroso para él y para su familia. Herodes, a través de los magos, se dio cuenta, hey, allá en Belén, en el área de Belén, está el que nació rey. Vamos a matar a todos los niños. Él se dio cuenta, este es un lugar peligroso, me tengo que apartar de aquí. Dios se lo demostró. Él entonces fue atento a la palabra de Dios, se apartó de lugares peligrosos y cuando regresa de Egipto a Israel, se da cuenta que Arquelao, el hijo de Herodes, estaba reinando en Judea. Y cuando él llegó a Judea y se dio cuenta, aquí la cosa no está bien tampoco, porque el hijo de que trató de matar al niño, ahora es rey, me voy de aquí también. Se apartó de personas peligrosas, de lugares peligrosos. El hombre estuvo atento a la palabra de Dios. Y si cada uno de nosotros aquí hacemos esas cosas y las ponemos en práctica, miren, no vamos a caer en estos pecados sensuales en los cuales muchos están cayendo. Amén. Sería bueno hacer una cosa más. Haga un pacto con sus ojos. Haga un pacto con sus ojos. Búsquelo después. Pero este sería un buen versículo para todo hombre aquí memorizar y tenerlo en la cabeza. En sí sería un buen versículo para usted escribirlo enfrente de su televisor o tal vez enfrente de su computadora o ponerlo en palabras así bien pequeñas ahí en su teléfono inteligente que está siendo usado por Satanás para destruir su vida. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Mire qué bonito ese versículo. Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job dice, yo hice un pacto con mis ojos. Pregunta, ¿cuándo hizo él ese pacto? Ese pacto lo hizo cuando el día que él se casó. El día que él le dio su vida a su propia esposa, su mujer. Esta es mi mujer para que yo la vea, para que yo la vea a ella, para que yo la desee a ella y a ella solamente. Mis ojos son para ella solamente. Él hizo un pacto. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos también, como José, aprender a controlar nuestros deseos carnales y no dejar que esos deseos lleguen a controlar nuestra vida. Escuche la palabra de Dios. Apártese de lugares peligrosos, de personas peligrosas y haga un pacto con Dios. Señor, yo tengo ojos y esos ojos le pertenecen simplemente a mi esposa. Amén. Mire, yo les he dicho varias veces ya, yo no veo canales hispanos, hermano. Ni el partido vi ayer porque ya sabía cómo iba a terminar la cosa. No, usted no tenía que decirme, yo no me desvelé por eso. Pero mire, los canales hispanos, hermanos, son llenos de sensualidad completa. Usted ni puede ver los noticieros hoy en día porque aquella que está ahí diciéndonos, va a llover mañana.
está en una minifalda, un vestido que parece que usaron un vacuum para socárselo. Y usted está ahí, espérate mi amor, quiero ver cómo va a estar mañana la temperatura, espérate. ¿Y cómo va a estar? No, ya pasó, no vi. ¿Me entiende? Es verdad, hermanos. Usted es un poco exagerado y yo sé que es chistoso, pero es verdad. Es verdad. Decida que no andará mirando a otras mujeres, sea en la calle, sea en el televisor, sea en el teléfono, sea donde sea. José fue un hombre en control de las pasiones de su carne. ¿Qué clase de hombre desea Dios para nuestros hijos? Dios desea que nuestros hijos tengan un padre que sabe controlar sus deseos carnales. ¿Y sabe por qué hoy en día hay muchachos a los 14, 15, 16 años que ya andan como perros para arriba y para abajo en la calle? Porque tienen un padre que así es. Así es. Así son. Yo he tenido muchachos, y nadie aquí, no se preocupe, que me han dicho, no, yo quiero dormir con cuantas mujeres pueda. Y uno en específico me lo dijo, y sabe que yo sé que ese específicamente ha visto a su padre serle infiel a su madre. Que lo vio, no que se lo contaron, él lo vio con sus propios ojos. Tremendo ejemplo. Dios escogió a José y lo escogió porque fue un hombre justo, un hombre tierno, un hombre obediente, un hombre en control de su carne, de sus deseos. Él no era controlado por los deseos de su carne. Él era un hombre dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la clase de hombre que Dios escogió para ser el padrastro de su hijo. Para terminar, José, hermanos, Dios escogió a José porque fue un hombre digno de ser imitado. Digno de ser imitado. No lo tiene que buscar, pero en Mateo 13:55 la gente preguntó de Jesucristo. Ellos hicieron esta pregunta: ¿no es este el hijo del carpintero? Recuerdan que José era un carpintero, ¿no? Y cuando lo escucharon predicar y cuando vieron los milagros que él hizo, ellos estaban atónitos y dijeron, pero un momento, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿No son sus hermanos José y Judas y Jacobo y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y después, en Marcos 6:3, ellos hicieron esta pregunta: ¿no es este el carpintero? Oh, ya no era simplemente el hijo del carpintero, ahora él era el carpintero. Amén. El hombre, hermanos, José, pasó tanto tiempo con Jesús, que Jesús, escuche esto, el creador del universo, el Dios en carne, vio la vida de este hombre humano que él mismo había creado con sus propias manos, vio la vida de él, vio el oficio de él y lo vio digno de ser imitado. Y el Dios de los cielos imitó a un ser humano, porque el hombre era digno de ser imitado. Dios llegó a ser lo que José era, un carpintero. Y ya cuando preguntaban por el carpintero de Nazaret, ya no era José, era Jesús, el carpintero. Qué hermoso, hermanos, que este hombre influyó tanto en la vida de su hijo, humanamente hablando, terrenalmente, de tal manera que llegó a ser igualito a él. Llegó a seguir los pasos de él. Le hago esta pregunta: ¿qué clase de ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Al escoger a un hombre para cuidar a su hijo, Dios escogió a un hombre que fue digno de ser imitado. Dios dejó en las manos de José a su hijo unigénito
porque sabía, este hombre tiene el carácter, tiene la vida, tiene los requisitos para ser de ejemplo al Dios en carne. Wow, hermanos, este hombre fue un hombre extraordinario. La mayoría de nosotros ni podemos ser de buen ejemplo a un perro, hermanos. Imagínese usted. Este hombre fue tan bueno en su carácter, tan maduro en su carácter, sería la mejor palabra, que Dios dejó en sus manos la vida de su hijo y no le molestó para nada a Dios que su hijo fuera como José. Tremendo. ¿Qué clase de ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Somos nosotros dignos de ser imitados? La última vez que José es mencionado es cuando el Señor ya tenía 12 años de edad. Y ustedes recuerdan la historia. Fueron al templo y allí en el templo fueron a la Pascua en Jerusalén y se fueron y fueron un día de camino y bueno, se dieron cuenta y el niño, ¿dónde está? Por eso podemos ver que José no era perfecto, hermanos. Él no era perfecto. ¿Quién olvida al niño? ¿Alguien aquí una vez ha olvidado a su hijo? Sí, ¿verdad? No se preocupe, José perdió al Hijo de Dios. Eso fue mala la cosa, hermanos. Pero regresan y lo encuentran 2 días después en el templo. Y la Biblia dice que después que lo encontraron, hablaron con él y la Biblia dice que regresó con ellos. Y la Biblia dice esto acerca del Señor Jesucristo. La Biblia dice, y él estaba sujeto a ellos. Él los obedecía y se sujetaba a ellos. ¡Qué tremendo! El Dios en carne se sujetó a un hombre. Pero este no era cualquier hombre. Él fue un hombre digno de ser imitado. Y déjeme decirle, querido padre, que es fácil someterse a un padre que es digno de ser imitado. Amén. Es fácil someterse a un padre que es justo, que es tierno, que obedece. Es fácil someterse a un padre que vive según el Espíritu de Dios y que no vive en la carne todos los días. Es fácil y muchas veces nosotros andamos ahí renegando como padres que no me obedecen, que no me obedecen. Es que tal vez no es la culpa del muchacho, la culpa la tenemos nosotros. Amén. Es fácil someterse a un padre que es digno de ser imitado. La Biblia no nos dice cuándo José murió. No nos dice cuántos años vivió. Pero sí nos dice que tuvo suficiente tiempo para engendrar 4 varones más y por lo menos 2 hembras más. Y en todo ese tiempo, ahí estaba Jesús, imitando la vida de un simple ser humano, de carne y de hueso, que él mismo había formado en el vientre de su madre. Tremendo. ¿Es usted la clase de padre que Dios le daría a su propio hijo? De todos en la historia de la humanidad, Él escogió a José. Fue un hombre extraordinario. Fue un gran padre. Y déjeme decirle, querido hermano, hermana, usted y yo, como padre de casa, debemos seguir el ejemplo de este hombre. Fue justo, recto, pero tierno. Fue obediente y un hombre en control de sus pasiones. Y por todo eso fue digno de ser imitado por el Dios en carne. Que Dios nos ayude, hermano, a ser los padres que debemos ser. Vamos a orar.